Ah, ya. Incluso acá por el propio sudor del Sí, pliegue, sí, incluso no sé, me pone eso rojo. sí. Entonces con la manga larga ya se me llena todo. No salgo es con sombrilla Mm, y bloqueador solamente en el claro. torso. Sí. No, yo sí, mire, yo en el carro saco el brazo para afuera y mire, De una. me pongo negro, sí. Pero vea la diferencia. Este brazo es más joven y este brazo es más viejo. ¿Por qué? Porque este brazo tiene canas, este brazo no. Así. ¿Por qué? Porque a este le da el sol y a este no. Entonces el sol es importante. Sí. Si analiza, mire, canas. Y aquí no hay canas, mire. Ah, porque, Por ahí una canita en vez en cuando, mire, pero el resto, mire. porque con el sol se lo van Sí, como uno va cocinando, manejando muchas vacas, se le van bronceando. sí. Sí. Listo, entonces ese día estamos comentando de que la esposa o la novia La desposada. es la iglesia, ¿cierto? Sí. Ajá. Por eso, en la mayoría de los versículos de la Biblia menciona que la esposa es la iglesia. Incluso si buscamos Efesios capítulo 5, No, aquí está, no, búsquelo usted para que no se me vaya a ir a la paloma aquí porque la tengo aquí. Yo la tengo ok, aquí, Apocalipsis 21:9, 9. acerca de aquí donde está diciendo la novia, Ajá, ¿cierto? sí. La novia. Acá. O sea, esposada significa novia. Exacto, como comprometida. Hmm. Por eso la desposada, novia, esposa del Cordero. Sí, cuando se está hablando de esposada, se está hablando en varias versiones Novia. de decir es novia. Ajá, exacto. Como la comprometida. Ajá. Entonces se está hablando acerca, cuando se estamos hablando de esposa, es porque ya Ya se casó. se casó en la boda del Cordero. Eso es lo que... Según el contexto. Ujú. Pero tiene un solo significado o tiene varios significados. Depende. Depende de. Sí, depende. Por ejemplo, aquí donde estamos hablando, Apocalipsis 21:9, Ajá. el significado, por uno, ¿qué significa, por decir, desposada? Y el que se queda pensando, no, si usted se queda en un solo versículo, desposada, pues se desposó de su marido, ¿cierto? Como Sí. de la cuestión donde está hablando acerca de María, ¿sí? Que estaba desposada de José, Ajá. ¿sí? Pero ella no se estaba, era novia, pero ahí dice desposada, ¿cierto? Ajá. Era la novia de José, estaba comprometido con José. Exacto. Entonces se desposó, se abrió, pero como el ángel le dijo, porque él quería dejarla secretamente para no hacerle daño, porque en ese entonces el que conseguía embarazada sin casarse la mataban a piedra, Ajá. Sí. ¿sí? Bajo la ley. Entonces quiso dejarla secretamente el Señor. Se le apareció el ángel en sueño y dijo, José, hijo de José, hijo de qué es que dice José, no me acuerdo Hijo de bien, David. hijo de David, no temas a recibir a María como tu mujer. Oiga, tu mujer. Eso ahí parte acerca de la creencia romana, que María siguió siendo virgen. ¿Ve? Entonces dice tu mujer, cuando es tu mujer es mujer. Sí. Lo que en ella ha engendrado de el Espíritu Santo es. Entonces, ahí le digo, se cumplió lo que dice el profeta Isaías cuando dijo, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. No es la segunda persona de la Trinidad, Dios con nosotros, traducido, ¿no? Dios Emmanuel. viene en cuerpo con el nombre de Jesús. Sí, correcto. Entonces, Dios con nosotros. Entonces, ahí está el sistema. Entonces, cuando estamos hablando de Apocalipsis acerca de la desposada, pues entonces estamos hablando de la novia. Por eso yo lo averiguo en varias versiones. Sí. En varias versiones. Hay una versión donde dice, y es como más comprometedora para lo que ustedes enseñan. Vamos a ver cuál es.
Aquí hay una versión del 65. Y habló conmigo, diciendo, ve, acá, yo te mostraré la esposa, mujer del Cordero. ¿Ve? Ay, sí, el Cordero tiene esposa. Mira, cualquiera lo dice, ¿no? Porque dice esposa del Cordero, ¿sí? Esposa, mujer del Cordero. Es una versión, esta versión de 1865. Pero si nosotros vamos a otra versión, pues miramos a ver qué es lo que dice, ¿cierto? Dice, ve, te mostraré la novia, la esposa del Cordero. ¿Sí? La novia. Novia es aquí en la tierra. La iglesia. Esposa, ya cuando esté en las bodas del Cordero se llama esposa. Entonces, si estamos hablando en Apocalipsis 21, ya prácticamente ya es esposa porque ya está con la iglesia arriba. Porque estamos hablando de los últimos libros, porque le dijo Juan señora Juan, ven acá y te mostraré las cosas que son, las que van a ser después de esta. Esta es la revelación de Juan. Por eso, una palabra puede cambiar su significado cuando cambia el contexto. Por ejemplo, vamos a verlo con la palabra cordero. Le pregunto, bíblicamente, ¿qué significa la palabra cordero? Cordero es un animal, ¿cierto? Que se sacrifican para el holocausto, ¿cierto? Sí. Eso es lo que es un cordero. Ahora si vamos a bíblicamente lo que es en Isaías 55, Isaías 55 y 53, les está hablando acerca del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces estamos hablando ahí acerca del Apocalipsis, quién es el Cordero, y Jehová que llevó el pecado de todos nosotros. Jehová, ¿cuándo vino Jehová? En el nombre de Jesús. ¿Y eso? Jesús. Entonces, de lo que se ha comentado, en el Antiguo Testamento, cuando se expresaba un cordero para el holocausto, muy directamente está hablando acerca de un animal, ¿cierto? Animal, sí, un sacrificio. Pero ya en el Nuevo Testamento, en Juan 1:29, cuando lo que se acaba de expresar, cuando Juan el Bautista vio que se acercaba a Jesús, y aquí el Cordero de Dios. Aquí. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado de él. ¿Por qué Cordero? Lo manso, lo humilde. No, Cordero porque fue sacrificado. Sí, como cumplimiento. Por eso llama Cordero. Porque fue sacrificado. Exacto. Posteriormente, para uno allegarse a Dios, tenía que tener un palomillo, un corderito, un chivito, ¿sí? Él vino siendo la realidad de todo. Entonces, eso es un espejo a lo que iba a suceder ahorita. Y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque Él fue sacrificado. Exacto. Entonces, según estas palabras, aquí en el Antiguo Testamento, Cordero indicaba animal. Aquí en Juan 1:29, Cordero indica Jesús. Pero Cordero tendrá un tercer significado bíblicamente. Tercer significado, pues estamos hablando de Cordero, es un animal. Si estamos hablando del Antiguo Testamento, el sacrificio. Si estamos hablando del Nuevo Testamento, estamos hablando del Cordero, que es Jesús. ¿Qué otro Cordero más o menos sirve? Pues vamos a ver directamente la palabra de Jesús. Está Juan, capítulo 21, versículo 15, por favor. ¿Qué dice aquí? Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón hijo de Jonás, ¿me amáis? Así cuando está hablando dice, apacentar mis ovejas. Respondiendo, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis ovejas, mis corderos. Después se dice ovejas.
Sí. Pero aquí en este versículo dice Corderos. corderos. ¿Por qué corderos? Por eso entonces le pregunto, Mm. ¿ahí Jesús dijo que lo apacentaran a él mismo? No, No. no. Entonces, aquí en este versículo, en este contexto, la expresión cordero, ¿qué significa? ¿O a Ni quién hace sobre, referencia? porque los seguidores del Señor en el entonces iban a ser mártires prácticamente, ¿cierto? Lo iban a sacrificar, pacientan mis corderos, Sí. ¿cierto? Ajá. Hoy no, hoy en día no. A usted le abren la puerta y le dan agüita, le dan esta comida, Sí. ¿cierto? Anteriormente no, rojas, piedras y... Ah, ¿sí? es decir, aquí cordero indica un animal. En este versículo, aquí el cordero indica al Que animal. pacientan mis... No, Entonces, aquí en este versículo el cordero indica a Jesús. ¿No, cierto que no? no, En ese versículo el cordero indica la iglesia, ¿cierto? la iglesia. Entonces, una palabra, como vimos, una palabra, cordero. Ujú. En el Antiguo Testamento, en el contexto del Antiguo Testamento, habla de un animal. Sí, Pero ya en el contexto de Juan capítulo 1, de Juan 1:29, el cordero indica a Jesús. Pero en el contexto de Juan capítulo 21, el versículo 15, el cordero indica a la iglesia. La palabra no cambió. ¿Qué fue lo que cambió? El contexto, ¿cierto? Ujú. Por eso antes yo le comenté. Por ejemplo, si yo le digo, tengo mucha hambre, quiero un perro. O si le digo, me siento muy solo, quiero un perro. ¿Es el mismo perro? No, Uno es un alimento y el otro es un animal. un animal. ¿Qué es lo que hace que la palabra cambie de significado? El contexto. Ujú. Entonces, con eso podemos ver y entender de que bíblicamente, aunque es la misma palabra, pero cambia su significado al cambiar de qué? De contexto. Ujú. Entonces, eso mismo sucede con la palabra esposa. ¿Por qué? ¿Qué sucede si yo se le digo? Según Juan capítulo 21, según Juan capítulo 21, el versículo 15, por eso, como ejemplo, ¿no? Como ejemplo. Si yo le digo, mire, aquí en Juan capítulo 21, versículo 15, el cordero indica a la iglesia. Porque Jesús dijo, apacienta a mis corderos, es decir, apacienta a mi iglesia. Sí. Entonces, en toda la Biblia, cada vez que aparezca la palabra cordero, indica a la iglesia. Ujú. ¿Qué sucedería si yo hablo de esa manera? ¿Sería correcto? No. No, ¿cierto? Ujú. ¿Por qué? Si yo hablo de esa manera, estaría diciendo que en Juan 1:29, cordero también es iglesia. Pero pensemos, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ujú. Entonces, ¿qué sucede si yo le digo, según Juan 21:15, Cordero es iglesia? Por lo tanto, aquí Cordero también es iglesia. ¿Estaría enseñando correctamente la Biblia? Sí, pero ¿a dónde quiere llegar usted con esa cuestión ahí? Yo quiero porque adelantar las cosas porque Sí, tengo como una hora nomás. Sí, por eso, ¿qué estaría haciendo si yo hablo de esa manera? Tergiversando, dañando la enseñanza de la Biblia, ¿cierto? No, porque la persona cuando ya es lectora de la Biblia, ha leído la Biblia, ya sabe qué significa cordero y sabe qué es la iglesia. Exacto. No hay Sí, por ningún- eso, porque lo que quiero decir es, si yo me apego al versículo anterior de que Cordero es iglesia y lo generalizo para todos los contextos, tergiversaría la enseñanza de la Biblia. Estaría Sí. diciendo que nosotros la iglesia quitamos el pecado del mundo, cosa que es completamente incorrecta. Ujú. Entonces, ese mismo error no lo podemos cometer con la palabra esposa. Por eso lo que estoy queriendo decir, sí, en gran parte de la Biblia dice que la esposa es la iglesia, correcto. Sí. Pero en el contexto de Apocalipsis, la esposa adquiere un segundo significado. Es decir, la esposa no es la iglesia.
¿Por qué razón? Como bien ya usted lo acaba de mencionar, en Apocalipsis capítulo 21, el versículo 9, es donde uno de los ángeles le dice a Juan, venga, yo te voy a mostrar a la novia, la esposa del Cordero. Y finalmente, ¿a quién le muestra? Según el versículo 10, ¿qué dice? ¿Que a quién le mostraron? Pues él estaba, digamos, es una visión que tenía Juan. Exacto. ¿Y a quién le mostraron como la esposa? Y me llevó en el espíritu a un monte grande alto y me mostró. ¿A quién nos mostró? La ciudad, la nueva Jerusalén. Me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Por eso es que, según esas palabras, en el contexto de Apocalipsis, tiene la esposa en Apocalipsis, Jerusalén. ¿Para usted qué significa eso? Por eso, entonces eso es lo que tenemos que averiguar. Por eso, según esas palabras, no le mostró la iglesia. Le mostró fue a Jerusalén. Muchos piensan la Jerusalén física, pero no. Aquí le mostró claramente la Jerusalén que baja del cielo, es decir, la Jerusalén espiritual. Entonces, ¿quién es la Jerusalén espiritual? ¿Qué es la Jerusalén espiritual? La que está en el cielo. Por eso tenemos que ver en Gálatas, vamos a ver Gálatas, el capítulo 4, el versículo 26. Es madre, nuestra madre. Más, esta es la 60, la última, más la Jerusalén, ¿sí? Por eso, sí, según el contexto está hablando de Agar y Sara, lo de la historia de Abraham, correcto. Pero ¿cuál es el punto? Que aquí nos está diciendo que la Jerusalén de arriba, la que está en el cielo, la misma que aparece en Apocalipsis como la esposa de Dios. ¿Qué nos dice que ella quién es? Madre de todos nosotros. ¿La Jerusalén? Sí, por eso. Aquí, ¿La Jerusalén? Sí, por eso dice. No, ponle cuidado. Por eso aquí dice. ¿Qué día dieron noticias? No sé si usted la escuchó. Los que descubren, los que ponen esos bichos que arriban del telescopio, fueron más allá. Ajá. Y miraron una ciudad y la compararon, o sea, dijeron que era la nueva Jerusalén. Lo que dice la Biblia, que descendía del cielo. ¿Cuál? La nueva Jerusalén. ¿Cuál es esa? La que él prometió, que le dijo a los discípulos, me voy a preparar lugar para vosotros. Donde yo esté, vosotros también estéis. Ya la tierra estaba. ¿Cierto? La tierra estaba. Entonces, me voy a preparar. Entonces, esa es la nueva Jerusalén, que es la que desciende cuando ya esto va a ser destruido. Esa es la nueva Jerusalén, que es para su iglesia, su pueblo. Sí, disculpe por eso. No estoy diciendo que somos hijos de una ciudad, no. No estoy diciendo eso, no. Es la ciudad que Dios prometió, no estamos así. Estoy diciendo es, así como la Biblia simboliza, representa a Dios Padre como un cordero, de igual manera está simbolizando a la esposa de Dios como Jerusalén. Por eso es que aquí dice, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre, ¿de quién es? Jerusalén es madre de todos nosotros. Dice que ella es madre de nosotros. Aquí no dice que la cual somos nosotros, no. Jerusalén es madre de nosotros. Por eso aquí yo no estoy cambiando ningún significado. Aquí lo está diciendo directamente. Y ya lo vimos en todas las versiones. Sí, yo leí todo el capítulo refiriéndose a Gálatas 4 del 20. Y lo leí completo, y ahí la historia se está hablando acerca del hijo de la esclava y el hijo de la libre. Ahí no se está hablando ninguna madre, ninguna esposa del padre, o ahí no se está hablando acerca de eso. Disculpe, entonces le pregunto, ¿qué significa que ella es madre de todos nosotros? ¿Qué significa esa expresión? Madre de todos nosotros. ¿Por qué? Pues ya le dije, por la promesa que Dios le dio a Abraham, que iba a ser como las estrellas del cielo. Pero entonces le pregunto, ¿Sara es madre de nosotros? ¿Madre de todos nosotros?
Pues cuando está hablando acerca del hijo que le iba a hacer, que se iban a multiplicar y iba a ser muchísimo. Ahora, si nosotros miramos la historia de Adán y a Eva, son 3 hijos que tuvo Adán y Eva, pero ellos tuvieron muchísimos hijos viviendo en el paraíso, hinchado y multiplicado. Ya hablamos sobre eso. Ellos tuvieron muchos hijos atrás. Cuando él echó a Caín del huerto, Caín salió y consiguió esposa. ¿Sí? Entonces, ¿Caín es antes o Caín es después? ¿Ves? Entonces, ahí está el punto. Entonces, Caín es el mayor, mató a Abel. Después, por voluntad de Jehová, otra vez consiguió y dio su hijo, que consiguió otro hijo que es Set. Dice que él me ha de sustituir a lo que es Abel. Entonces, ahí está. Y entonces ahí está el capítulo 5, 4 del 26, donde dice, y empezaron a invocar el nombre de Jehová. Eso es lo que llaman hijos de Dios. De ahí para adelante. Entonces ahí es el punto. Ese es el punto. Entonces, cuando estamos hablando de que Eva tuvieron muchos hijos, ella fue muchos hijos, pero estaba en la inocencia. Ya en la conciencia, cuando echó a Adán del paraíso, ya tuvieron 3 hijos registrados y ya siguieron la generación. Ahora, cuando estaba Abraham, le dio la promesa Dios le dio la promesa a Abraham que iba a ser como la estrella del cielo. Pero igual, por eso. Aquí dice que Jerusalén es madre, la Jerusalén del cielo. La misma que aparece en Apocalipsis es madre de todos nosotros. Es más, en otra versión dice, nosotros somos hijos suyos. Entonces le pregunto, la Jerusalén que aparece en Apocalipsis, ¿quién es esa Jerusalén? Como la esposa de Dios. Pues ahorita me está diciendo que es la iglesia. Esposa de Dios. Para mí, hasta donde tengo entendido, la nueva Jerusalén no es ninguna esposa de ninguno, ni el Cordero, ni el Padre, como usted está mencionando. Se está hablando de la ciudad que Él prometió para su pueblo. Cuando hablamos su pueblo, estamos hablando del pueblo de Israel. Cuando hablamos de la iglesia, de los gentiles, nosotros, que es la iglesia. Porque Israel no es iglesia todavía. Israel tiene promesas terrenales, ¿sí? Él es terrenal con promesas terrenales. La iglesia es linaje de Jesucristo con promesas celestiales. Disculpe, entonces en Apocalipsis, ¿Jerusalén no es la esposa? Si estamos hablando de la esposa, estamos hablando de las cosas del Cordero, la iglesia. Por eso, entonces volvamos a leer capítulo 21, versículos 9 y 10. Apocalipsis, capítulo 21. Versículo 9 y 10. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo, diciendo, ven acá, yo te mostraré la esposa del Cordero. Sí, nos van a mostrar la esposa del Cordero. Sí. Entonces, ¿a quién nos mostraron como la esposa? Según el versículo 10, ¿a quién nos mostraron como la esposa? Vuelvo y lo repito, la iglesia. Pues por eso, según el 10, por eso. Me llenó y me llevó en el espíritu a un monte grande, alto. Me mostró la gran ciudad, la santa Jerusalén, que desciende del cielo. Por eso, aquí dice, en el 9, dice, venga, que le voy a mostrar, te mostraré la esposa del Cordero. Venga, que se la voy a mostrar. Venga, que le voy a mostrar quién es la esposa del Cordero. Ya en el 10, ¿a quién nos muestra? Y me llevó en el espíritu y a un monte
grande, alto, y me mostró La 9 dice, nos van a mostrar la esposa del Cordero. Ajá. Ya en el 10, ¿a qué nos mostró? gran ciudad santa, la que nueva de Jerusalén, que descendía del cielo. Sí. Por eso, ¿a quién le mostró? Bueno, ahí quien le mostró, pues a Juan es el que le estaba recibiendo esa revelación. Entonces, Juan, ¿qué vio de que quién era la esposa? Claritamente que es la iglesia. Entonces, aquí Jerusalén es la iglesia. ¿Ah? La nueva Jerusalén. Por eso, usted no está diciendo Jerusalén es la iglesia. No, Jerusalén es la ciudad que Dios prometió a su pueblo, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo. ¿Cuándo es la nueva Jerusalén? Cuando le está mostrando la nueva Jerusalén que desciende del cielo, dio la tierra que Dios le mostró. Ven y te mostraré las cosas que son, las que van a ser después de esta. Le mostró, Sí. Es una revelación que él estaba viendo, que Dios le estaba mostrando. Esa es la nueva Jerusalén. Cuando se está hablando de la esposa, es porque ya está en la boda del Cordero, que la que él compró, porque aquí todavía somos novia, la novia del Cordero. Pero allá... Disculpe, pero entonces, yo entiendo su palabra, sí, yo entiendo su palabra, pero entonces quiero que me yo sí diga... no le entiendo. Por eso entonces quiero que me diga, estamos claros que en el versículo 9 nos dice que nos van a mostrar la esposa del Cordero, ¿cierto? Uh-huh. Entonces quiero que me diga en el versículo 10 dónde aparece la expresión de iglesia. Me llevó en el espíritu y a un monte grande y alto me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo. Sí, pero entonces, en ese versículo, ¿dónde aparece iglesia o el símbolo de iglesia? Es mi pregunta. Bueno, para eso tocaría usted agarrar la Biblia por decir buscar qué significa esposa. Buscar esposa, ¿qué significa novia? Ahí le das todos los resultados, te va por versiones. Y se está dando cuenta, aquí no está hablando ninguna esposa del Padre o de Jesucristo. De esposa, digamos, así como la muchacha me mostró, que Dios Padre tenía esposa. Entonces, vamos a ver. ¿Sí ven? Entonces, vamos a ver. De hasta acá, no lo entiendo absolutamente, Okay. porque muy claro, porque hasta Entonces, ahí vamos a ver el versículo 2. Versículo 2. ¿Del El mismo mismo capítulo capítulo? 21, sí. El versículo 2 y 3. El 2 y el 3. Yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Iglesia, a una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos será su pueblo, Dios mismo estará con ellos como su Dios. Entonces quiero que me diga en estos versículos dónde aparece la iglesia. Iglesia no se menciona ahí, lógico, pero el creyente, iglesia no aparece. Lógico, no aparece, pero el creyente sabe qué es lo que está diciendo ahí. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Entonces, obvio, aquí aparece la expresión esposa, ¿cierto? Pero entonces... Si quieres, miramos otras versiones. Claro. Esta versión es, bueno, las dos. Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén que bajaba del cielo, procedente de Dios, preparada para como una novia, hermosamente vestida para su propio prometido. Bueno, estamos leyendo del 2, ¿no? Y yo, Juan, vi la santa ciudad de la Jerusalén nueva, que descendía de los cielos
aderezada de Dios como la esposa ataviada para su marido. Esta es la 1965. Esta es la Biblia de las Américas. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su marido. Esta versión me gusta más. ¿Sí? Hasta la presente, aquí me está hablando de la iglesia, pero que usted diga iglesia, no, porque lógico que cuando yo lo tengo muy claro que cuando nosotros estamos aquí somos la novia. Cuando ya levante la iglesia en el cielo, los 7 años seremos la esposa del Señor, porque estamos en la boda del Cordero. Mientras que esos 7 años acá, Dios está descargando la ira sobre el hombre impío. Porque si nosotros estamos hablando del capítulo 21 y nosotros vamos para el capítulo 22, leemos el 18 y el 19, entonces no le podemos agregar ni quitar. ¿Sí? Entonces esa es la palabra, entonces no se puede añadir ni se puede quitar. Hasta la presente estamos hablando aquí, no he conseguido que usted, digamos, que diga la Biblia literalmente que Dios Padre tenga esposa. Por eso, porque aquí aparece... Si quieres salgamos de acá y sacamos otro tema. Porque aquí literalmente nos está hablando de quién, de Jerusalén. Entonces acá nos está diciendo que quién desciende del cielo, Jerusalén. Y luego, ¿con qué la compara? El cielo de Dios, preparada como una novia. Entonces, según esas palabras, ¿quién es la novia? No digo que nosotros mientras estamos aquí somos la novia. Sí, pero aquí se fue Jerusalén. O sea, aquí está comparando a Jerusalén como la novia. Por eso lo dice: vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Sí. Preparada como una novia. Sí. ¿Quién bajó como preparada como una novia? O sea, según ese versículo. Mire, póngale cuando dice que preparada como una novia, sea una ciudad hermosa. Por eso, porque ese es el punto. Yo no estoy hablando de una ciudad. Jerusalén físicamente sí, es el nombre de una ciudad, correcto, sí. Pero esa es la que lo que yo va... estoy diciendo es, así como la Biblia simboliza, representa a Dios Padre como un cordero, pero Dios no es un animal, de igual manera simboliza, representa a la esposa de Dios como Jerusalén, pero ella no es una ciudad. En otras palabras, la esposa de Dios se llama, recibe el nombre de ella es Jerusalén. 5 y 12. Por eso lo que estoy queriendo decir es, aquí no estoy hablando de la ciudad, no estoy hablando de la ciudad espiritual, no estoy hablando de una ciudad, un edificio. Ya, póngale cuidado. Si nosotros leemos aquí lo que está hablando en el Apocalipsis, se está hablando de cielo nuevo y la tierra. Mire lo que hablan los testigos de Jehová, se avanzan a este texto, nada más que se queda ahí. ¿Cierto? Ahí se queda. Sí, para ellos justificar el paraíso. Que sí, hasta ahí. Entonces, yo los pongo a leer este texto, del 1, el 2 y el 3. Hay unos que no lo leen y se van. Entonces, si nosotros vamos a mirar, dice, vi un nuevo cielo, sí, un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, el mar ya no existía más, ¿cierto? Eso quiere decir que esta tierra ya fue eliminada, ¿cierto? Entonces sigue el siguiente lo que está diciendo. Vi la ciudad, ciudad santa, la nueva Jerusalén que descendía del cielo, después de Dios, preparada como una novia ataviada para su marido, una hermosa tierra que él le dio a sus discípulos. Me voy a preparar lugar para vosotros. Donde yo esté, vosotros también estáis. Esta es la promesa para su pueblo, su iglesia. Ahorita es su novia. Cuando ya seamos levantados, es la esposa.
estamos las bodas del Cordero, los 7 años en la boda del Cordero. Eso es lo que se está refiriendo. Pero aquí, no. Hasta la presente no he mirado de que Dios Padre tenga una esposa. No sé si cortamos hasta acá y otro día hablamos de otro tema, pero no de la esposa. Ok, listo. ¿Sí? ¿Has escuchado sobre la raíz de David? La raíz de David. La raíz de David, el linaje de David por Jesucristo. Sí. Apocalipsis capítulo 5, versículo del 1 al 5. No, que yo tengo que ir. Ah, ok, Sí, listo. Bueno, entonces para la otro, próxima vez sobre la raíz de David. ¿O por qué no hablamos la próxima vez el día del reposo? ¿El día de reposo? Sí. El sábado, hoy. ¿Sí? Ah, bueno. También. Vamos a hablar la próxima, podemos hablar de esto, pero hasta aquí. Ok. Disculpe, entonces le pregunto, ¿qué percepción, qué concepción tiene usted sobre el día de reposo? No, dejémoslo mejor para el sábado, porque si me adelanto no... Ah, ok. Bueno, listo. Entonces, no hay problema. Sí, entonces dejémoslo para el otro sábado o otra ocasión, porque no sé si el sábado podré venir, porque